in Ya, in progress. progress. Y si le pones pausa, luego se queda. Entonces, Pero ahí está que grabando. quiero ver si son compatibles todas estas. ¿Estás grabando, Luis? Sí, es que quiero saber Si se pueden compatibilizar. Perfecto. Como si buen la ingeniero. maniobra de reproducir cosas son compatibles con. Wow, ahora se me fue. Stop. Ahí sí, súper. Súper. Yo simplemente voy a introducir que este es un curso sello de la OTEC, Cultura y Territorio, que lo dictamos en todos los diplomados y cursos, y en especial para este curso, para este diplomado de herramientas y gestión en música popular, que lo hacemos junto a la Escuela Surco, Escuela de Música Popular Surco. Lo que priorizamos fue dar algunas charlas abiertas de otros profesionales de otras disciplinas que no son propiamente tal música, pero sí se linkean con la finalidad de abrir el espectro de la acción de los músicos o ingenieros en este caso, ¿cierto? Entonces, te queríamos dar la cordial bienvenida y las infinitas gracias de poder participar, Luis, de tomarte el tiempo y de poder compartir todo el trabajo que tú haces, que Andrés introducirá brevemente. Bueno, sí, ya está dicho, es una serie de conversaciones con amigos que vamos a tener en este curso. Esta primera conversación es con Luis, luego viene Renato Vivaldi y Denise Lira. Particularmente Luis Barry, bueno, va a hablarnos sobre regímenes y disputas en el territorio acústico. Luis es ingeniero acústico de la Universidad Austral, candidato a doctor del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile, y tiene una vasta experiencia en relación a paisajes y territorios sonoros, lo cual nos parecía pero en extremo pertinente y seductor eh, a la hora de plantear este curso, que justamente aborda las dimensiones culturales y territoriales en este ámbito musical o del sonido. Así que Luis, muchas gracias, de verdad. Sabemos que estás con muchas cosas, entonces que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros, lo valoramos mucho. Tienes toda la pizarra para ti. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias a ustedes por la invitación. El hecho de poder compartir este tipo de material, este tipo de registro, no hay mucho espacio, entonces eh, yo feliz de poder dialogar con los alumnos que participan acá y a ver si tenemos una bonita conversación. Eh, para partir, me gustaría hacer como un hito de entrada y hacerlos escuchar un pequeño fragmento que tiene que ver justamente con esta noción de cultura y territorio, pero a través de el canto o el sonido, el entorno sonoro. Te pido te nuae hurane aha umaka ohiwa te pido te nuae hurane aha umaka ohiwa ira era parenga Kakimi te mara o te ariki Ko ngā kope tutu ai a te tanga
matua o i mate ai. Te rei ngata ke o i mate ai. Hare o awa o i muraki ai. Ura ura te mahina e. Hare o awa o i muraki ai. Ura ura te mahina e. Bien, voy a compartir entonces la presentación ahora. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Ya, yo creo que necesito partir contándoles un poco quién soy, de dónde vengo, por qué hago lo que hago. Y se me ocurre que partir desde el principio, yo que estudié ingeniería acústica en la ciudad de Valdivia, donde por allá por los años 90 era usual que una generación de la carrera se hiciera cargo de un programa de radio que había que se llamaba Punto Crítico. Y estudiar ingeniería acústica en Valdivia en ese tiempo incluía sin duda una especie de notoria militancia respecto a algún estilo musical, y uno, no sé, cargaba con vestimenta y eh, con todo un símbolo y con toda una bandilla detrás, ¿no? De las bandas preferidas, y el programa trataba un poco de eso, de esta competencia un poco obsesiva de quién sabía más respecto de tal o cual disco, ¿no? De dónde se grabó, cuál fue el productor. Y, y una vez que llegó a mi generación, por una situación que no recuerdo, me hice cargo yo no tengo idea por qué, pero funcionó bien, funcionó como una especie de propuesta natural en la que involucré a toda la banda, donde, bueno, eran años en que ya se había publicado el primer disco de Mr. Bangles, por ejemplo, también el Loveless de My Bloody Valentine, entonces, bueno, ni hablar Nirvana y todo lo que estaba pasando en las radios, pero había como una especie de quiebre en los esencialismos de la música popular, y ya se podía escuchar metal combinado con funky o cosas así, y estábamos dados a la experimentación. Y entonces el realizar este programa parecía como una especie de oportunidad para meternos y usufructuar del estudio de grabación. El programa que propusimos no se trataba ya de un disco en particular, sino lo vimos como una cosa más transversal, como una especie de año. Tratábamos sobre un año en particular, entonces nos permitía jugar, intervenir con rock por una parte, y también usar muestras de música electroacústica, por ejemplo, nacional, internacional. Pero lo más particular de todo fue que creamos unas mini cápsulas dentro del propio programa con poetas y músicos valdivianos que se metían a jugar con nosotros en el estudio de grabación, y hacíamos intervenciones, improvisación libre, y ellos declamaban o hacían algún tipo de manifestación, y que incluso llegó a convertirse en algunos radioteatros. Armamos algunos radioteatros donde nos empezaron a suceder ciertas cosas. Había un acústico, compañero que participaba, que tenía una relación más intensa con el teatro, y empezamos a generar, por ejemplo, había un radioteatro que se llamaba El Espejo, y nos veíamos en la necesidad de generar sonidos que nos permitieran pasar a través del espejo, ¿ya? Necesitábamos esta escenografía sonora en la que
el guión interviniera alegóricamente al interior del espejo. También estaba el amaestrado del zancudo, donde Felipe Otondo llegó con una caja llena de zancudos, por ejemplo. Entonces, eran tiempos en que, eran tiempos en que no disponíamos de una base de datos, de una biblioteca de audio, pero tampoco era una limitante, todo lo contrario, había una dinámica de mayor com- posibilidades compositivas al, al, al salir nosotros mismos a grabar estas cosas. O sea, digo, primero partimos grabando en el estudio, pero pronto nos dimos cuenta de las posibilidades que había al llevar las grabadoras a otros lugares. Siempre desde la perspectiva de la necesidad de generar material eh, para los radioteatros o para estas intervenciones de poemas. Entonces hablábamos de escenografía acústica no por una idea teórica, sino para poder nombrar la necesidad que teníamos de generar material, contenido, que no era un contenido en sí mismo, sino que era para reutilizar. Entonces, hicimos cosas, por ejemplo, como llevar las máquinas a una pensión para grabar un desayuno, por ejemplo. También una vez casi me saqué el hombro cargando una Nagra, que no era una máquina grabadora portátil, sino que era de escritorio. Pero había esta obsesión por grabar a una señora que en el Café Paula, hacía un capuchino, que yo nunca probé su capuchino, pero iba al café a escuchar cómo hacía ella el capuchino, porque sonaba con una especie de arremolinamiento psicodélico que podía ser utilizado en infinitas formas. Eh, Pronto nos dimos cuenta que además de grabar estas cosas, de andar cazando estos sonidos, el cuerpo mismo funcionaba a veces en estos espacios como otro actor, eh, como una forma de manifestación también en estos lugares, como recuerdo haber caminado con grabadora de cassette, caminado por los barrios bajos de Valdivia, donde las calles sin pavimento, entonces les ves tierra, barro, humedad, neblina, donde podíamos caminar, grabar los pasos y grabar las respiraciones, grabar la noche. Entonces había una dramatización a propósito de esos espacios, que estoy hablando de improvisaciones libres, no era nada muy preparado, pero estaba esta, esta nueva aventura del manejo de lo sonoro en función de estas escenografías acústicas. El tiempo pasó, eh, mi compañero Felipe Otondo se fue a hacer su práctica a España y volvió con unos papers del Consejo de Investigaciones Científicas. Y en estos papers se hablaba de paisajes sonoros. Y fue una sorpresa porque se teorizaba sobre esta misma experiencia de escucha, esta especie de percepción del territorio sonoro, de una manera que resultaba muy familiar. Y, y muy útil, porque ya no había la necesidad como de explicar este invento de la escenografía acústica, eh, que era como ejercicio de capturas de lo sonoro al aire libre, sino que ya estaba teóricamente justificado y se podía trabajar sobre eso. Los papers eran de José Luis Carles e Isabel López Barrio, y en esos textos se podía ver cómo estaban ellos fuertemente influenciados por la idea de un músico canadiense que se llama Murray Chafer. Y, y estos libros de Murray Chafer sí fueron los que a mí no solo me llevaron a esta como idea de aprovechar el concepto, sino que ya a inspirar respecto de qué es lo que era el paisaje sonoro y su multiplicidad de aplicaciones, ¿no? Eh, lo que en el fondo lo que quiero transmitir contándole esta historia es que yo adhiero a la Escuela Canadiense del Paisaje Sonoro y que mi trabajo no solo está marcado por este ánimo medioambientalista, sino
también carga el sesgo de Schaffer, ¿no? Algo que es algo idealista, entonces muy esencialista a ratos, eh, sobre lo que debiera ser o no ser el entorno sonoro. Creo que hay nuevas escuelas que surgen posterior del 2010 en, en, en América del Disculpa, Sur, me Luis, refiero, en Colombia, en Perú, en Bolivia, el propio trabajo de Tsunami en Valparaíso, que pone en evidencia que existe una aproximación más compleja al fenómeno y además también otros modos de aproximación. Entonces, quisiera ahora nuevamente ponerlos en situación de escucha y les voy a proponer un audio desde donde me gustaría que pudiéramos conversar sobre los regímenes que se pudieran llegar a observar. Es un audio que no tiene nada muy especial y déjenme ver cómo lo hago para que... Ustedes me dicen si lo escuchan. No, según estos es cuando intervinieron con la red de agua que abastecían los pueblos aledaños, Daule, San Borondón, y en cada uno había como una bomba hidráulica y como que sonaban, parece que se comunicaban, pero sí que tiene un sentido de comunicación. A mí me parece. Yo vengo de un pueblo, yo me acostumbro a las campanas, aprecio más las campanas, siempre las horas, campanas, difunto campanas, cuaresma campana, y cada uno diferente. Entonces yo, en mi pueblo, de campana. Y en Granada y Madrid igual, y al final en España siempre suenan campanas, hay bastante... Es decir, esto es un sistema de politización sonora civil, no es eclesiástico, no es para ordenar las horas, no es para tener un sentido de recital o... Por ejemplo, en Vértigo Diablos, cuando grabé aquí en la San Francisco, justamente tomé tomas a las horas canónicas para reivindicar el sistema horario que se estableció aquí en la fundación de la ciudad de Guayaquil bajo la fundación de San Francisco, que venía con la regla del tiempo de San Benito, del siglo XIII. De ahí las tomas fue el viernes antes de Cuaresma, que es cuando cambia el calendario, que se podría entender como una especie de equinoccio en el calendario eclesiástico, y entonces cómo se vincularon los dos equinoccios. Y ahora con Juan Cabilca Tierra Firme vamos a hacer esa cosa interesante. Tienes que pasar ese registro y ver. Creo que si no va mal, las frecuencias bajas podemos hacer, sacar la información y hacer cosas. Ya hablaremos. Primero vamos a ver qué tal los registros y ya me callo.
Bien, ¿Puedo hacer una consultita? ¿sí? Hola, aquí Manuel, por aquí. En el audio, evidentemente, hay una persona que se le escucha más que al resto. ¿Esa persona igual era parte del ambiente? ¿O la persona estaba, digamos, hablando al micrófono y el ruido ambiente estaba alrededor de él? Todo eso. Todo Ya. eso, y te respondo. Claro, porque ahí está mencionando el concepto que trato de poner en discusión, que es el ruido ambiente. ¿Qué es lo que es qué es esto de los regímenes en disputa en el territorio sonoro? Cuando estamos en frente de un registro ¿qué es lo que es el ruido ambiente? ¿Qué es lo que es este contraste entre una señal principal y una señal que no nos importa, que nos es como intrascendente? Eh, y de hecho, él es Norberto Bayo, un músico español que trabajó en la Universidad de las Artes. Él me lleva a grabar esta Sirena de las 12 y me cuenta un poco la historia de la Sirena de las 12 mientras yo estoy grabando o teniendo la oportunidad de grabar uno de los mejores pregones de agua, 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 que pasó por al lado mío, y sin embargo él no dejó de hablar. Él, sabiendo que estoy grabando, no dejó de hablar. Entonces, mi opinión, o sea, Norberto no es una mala persona, todo lo contrario, pero en mi opinión, estábamos en regímenes de escuchas distintos, estábamos en claves distintas. Y de eso creo que es lo que tenemos que conversar, y sobre eso es, en el fondo es como decir cuál es el ejercicio que hago yo cuando voy a terreno a rescatar estos sonidos, o por qué rescato tales y no otros sonidos. Eso es porque tengo un régimen de escucha, un régimen que le llamamos un régimen aural. Eh, Él era de ahí, ¿cierto? ¿Perdón? Él es de ahí, de ese lugar. Él es español. Esto es Pero, Guayaquil. ya. Que pensé que como estar dentro de un lugar cotidiano como que invisibiliza ciertos sonidos, ¿no? Y quizás pensé que podía haberlo como interiorizado. Exacto, existe un contexto directo, pero también existe una historia de vida en el lugar. Por lo tanto, su atención se fija en ciertas señales y no en otras. Existen señales como la sirena, que para él resulta icónica, preponderante, no tan preponderante como las campanas, porque las campanas sí que sí, pero él habla de estos bomberos como algo que es una participación política, pero no son las campanas, que es otro régimen acústico, es otro régimen político que trabaja en paralelo en este territorio sonoro. Eh, entonces, para mí resulta interesante que pudiéramos poner atención en cómo se forman estas capas, eh, en este ruido de fondo, en esto que le llamamos el ruido ambiente, un sonido de la vida cotidiana cuando se supone que no está pasando nada. Y poner atención a esta relación como de extrañamiento con el entorno sonoro, con este ruido ambiente, una noción que puede, que explica, digamos, el por qué aún existen inmobiliarias que pueden vender casas alrededor del aeropuerto a personas que optan por prescindir de la experiencia de escucha. Eh, esta relación de extrañamiento con el mundo sonoro, eh, está mediada, ¿no? por estas negociaciones que hacemos, que tienen que ver con otros factores que nos parecen más preponderantes, como vivir con una buena red de servicios, distancia al aeropuerto, al colegio, la calidad de la vivienda, pero resulta que estamos transando con tener un avión despegando cada 10 minutos al lado de nuestra cama.
dormitorio. En el año 2015 hubo un estudio de ruido de la región metropolitana que concluyó que los lugares más ruidosos, los más ruidosos de la región metropolitana, que significa no solo que son los que tienen mayor nivel de ruido, sino que los que tienen por mayor cantidad de tiempo ese mayor nivel, eran el Parque de los Reyes, el Parque Forestal y el Parque O'Higgins. No zonas industriales, sino que parques. Entonces cabe preguntarse si acaso un parque a 70 decibeles durante los 360 días al año puede ser definido como un área verde. Estos tres parques tienen en común las autopistas que pasan por al lado, la Costanera Norte y la autopista central. Entonces, en agosto del 2021, el Costanera Norte declaró en su reporte casi 300 millones de pasadas por sus pórticos de cobre. Esto equivale a 1 millón de transacciones diarias. O sea, frente a este dato y los montos que esto significan, el usuario del Parque de los Reyes, el usuario del silencio en el parque urbano, no tiene ninguna posibilidad de negociar con el usuario de la autopista. Y menos si nos acostumbramos a esto de prescindir de la experiencia de escucha. Entonces, ahora voy a entrar en materia ya un poco más teórica, o sea, para definir algunos conceptos que son los que trabajo en mi investigación y que son interesantes, creo yo, para describir cómo se producen estas capas dentro de los territorios sonoros. En primer lugar, hay que distinguir la diferencia entre régimen acústico y régimen aural. Estoy preparando aquí, doctor, un segundo. El régimen acústico, aparece como una intersección entre las disciplinas como la acústica, la historia y la sociología. Está definido por los componentes acústicos de un determinado entorno sonoro, la naturaleza física de los sonidos preponderantes, su presencia en el espacio. Esta definición se asocia rápidamente a esta idea de medio ambiente sonoro, pero cuando hablamos o sea, me refiero a la noción tradicional de medio ambiente sonoro, pero al hablar de régimen acústico nos referimos no solo a lo que suena de manera preponderante en un momento, en un lugar, sino también a determinados momentos en la historia, o determinadas sociedades. Entonces uno podría decir el régimen acústico de Tenochtitlán en 1400. Y estos regímenes acústicos se instauran mediante los eventos que aparecen de manera recurrente durante el día, durante el cotidiano, y esto va generando entonces el sonido de la vida cotidiana. En nuestro caso, el flujo vehicular, el canto de los pájaros, los pasos. Luego, el concepto de régimen aural ya viene a ser esta idealización del régimen acústico. Y aunque aparece íntimamente relacionado con el régimen acústico, esto tiene que ver con las prácticas y la cultura de escucha. Por lo tanto, si lo que nos ocupa es responder el cómo percibimos lo sonoro, cómo lo significamos, de lo que estamos hablando es un análisis dentro de los regímenes aurales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora existen formas de aproximarse a los regímenes. En nuestro caso, en la arquitectura está el régimen escópico, por ejemplo, que está más asociado a lo visual, el cómo las sociedades representan, observan. Sin embargo, para este análisis aural, me apoyo en la teoría de la aceleración social y en lo que el alemán Hartmut Rosa llama la fenomenología de la aceleración social. Y dentro de este marco teórico, él utiliza un concepto que
que llama los regímenes espacio-temporales, que me parece una manera interesante de aproximarse al territorio porque ya no lo deja fijo, ya no lo deja como algo estático, sino lo convierte en un espacio que es moldeable al tiempo y a un tiempo que es moldeable al espacio. Por lo tanto, opera siempre dentro de esta como confesión de que hay una permanente modulación del tiempo y el espacio. Esta relación es dinámica, ¿no? Aparece la necesidad de conectar con algo que es el tiempo presente. Y este tiempo presente no se refiere a un tiempo instantáneo, que es como decir ya ahora, o cuántos decibeles hay en este momento, o cuánto es el dólar en este momento, sino que refiere a un momento en el que el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectación no varían, son lo mismo. ¿Ya? Y lo que es a la inversa, dicho a la inversa, si la relación entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectación se rompe, entonces ya hablamos de que cambiamos de régimen espacio-temporal. Esto, por ejemplo, podría ser, en el caso de mi investigación, estoy trabajando con lo que sucede con la construcción del puente Cruces en Valdivia. Entonces, Valdivia, geográficamente hablando, no tiene unión con la costa. Entonces, en 1985, el flujo a la costa era fluvial, y el Diario Austral publicaba los horarios de las 5 embarcaciones que funcionaban para ir y volver a Niebla. Sin embargo, posterior al Puente Cruce, y ahora ya en el 2022 o 2021, cada 10 minutos sale una micro desde el centro de la ciudad a Niebla, a la costa, y mucho más. Entonces se instaura esta especie de relación espacio-temporal con un lugar que antes este espacio involucraba una ida a la costa y probablemente quedarse a dormir, porque tomar este transbordador en las mulatas para cruzar y luego sin pavimento llegar a tal lugar, era mejor ya llegar y en la noche te quedar a dormir. En cambio, 20 años después, ya puedo vivir en la costa y trabajar o incluso almorzar en mi casa y volver a trabajo. A esto me refiero con los regímenes espacio-temporal. Hay una modificación en la percepción del tiempo y en la percepción del espacio. Acá dice, el cómo nos situamos en el mundo está moldeado permanentemente por los cambios en los regímenes espacio-temporales. Entonces, también vale decir que estos regímenes no son únicos, son múltiples espacios temporales, y tampoco son uniformes, sino son un entramado de arreglos espaciotemporales que son, como decir, pequeñas unidades o unidades de menor escala, distribuidos espacial y temporalmente, que operan a nivel de agencia. Entonces, todo régimen espaciotemporal debe ser entendido como una selección de arreglos entre muchos arreglos posibles. Y en este momento es donde se interpreta como no solo como el tejido el tejido mismo del territorio, sino a su vez la forma en que lo vamos tejiendo. Cómo estas agencias, cómo activamos estas agencias, no solo para observar o escuchar, en este caso, el territorio sonoro, sino cómo nos ponemos como actores capaces de influir en estos regímenes aurales, en estas negociaciones, ¿no? Equilibrar, democratizar estas negociaciones que van moldeando el territorio sonoro. Hay un eslogan, el tránsito entre el ruido y al tejido de la significancia. El tránsito entre el ruido al tejido de la significancia. En
en ese momento, en ese tránsito, es que mi propuesta es que opera a nivel de los arreglos espacio-temporales. Entonces aquí aparece una última categoría o una última definición, que es la entidad sónica, que es en el fondo un objeto sonoro que es un objeto de nuestra percepción, ¿no? Pero cuya capacidad de agencia la instala como una categoría distinta. No sé si estamos alineados. El objeto sonoro no es el objeto físico, el objeto material, sino que es nuestro objeto de nuestra percepción. Pero la entidad sónica, siendo un objeto sonoro, tiene una categoría distinta porque tiene una circulación espacio-temporal a mayor escala y es capaz de disputar la construcción de un territorio acústico, o capaz de disputar la construcción de un territorio sonoro. Entonces, para seguir abultando un poco, más difícil la cosa, porque para que la vamos a hacer fácil, la podemos hacer más difícil, voy a sumar 4 conceptos más que creo que, claro, de alguna manera se salen de estas ideas que son más sociológicas y las propongo desde la disciplina de la acústica. Una es el ruido de fondo, que es este sonido que se escucha continuamente, la idea de medio ambiente sonoro en ausencia de un sonido protagónico, es decir, en ausencia de esta señal preponderante o icónica que significa este continuo sonoro que existe cuando no está pasando nada. Ahí hay una frase de un arquitecto, Umberto Giannini. El continuo sonoro que existe cuando no está pasando nada, nunca no está pasando. Luego la segunda definición, que está íntimamente relacionado con el ruido de fondo, corresponde al horizonte acústico. Barry Truax, que también es parte del grupo canadiense de paisaje sonoro, lo define como la distancia más lejana desde la cual se puede escuchar un sonido. Entonces, sería interesante que hicieran el ejercicio. Si yo me paro en un edificio 20 pisos y miro al sur, acá en Santiago, yo puedo ver el Cerro Chera. Yo digo ya, el Cerro Chera es mi horizonte visual. Pero no sé si estoy tan consciente de cuál es mi horizonte acústico. No sé hasta dónde llega lo que yo escucho, cuánto es lo que llega, lo que yo estoy escuchando, qué tan lejos está, dónde está. Y esta distancia va a estar supeditada al ruido de fondo. Mientras más ruido de fondo tengo, menos horizonte acústico, y mientras baja el ruido de fondo, entonces se expande mi horizonte acústico. Voy a mostrarles acá algunos ejemplos para que tengamos una relación de referencia. No es mi idea que fijen así el rango cuantitativo como la ley, pero por lo menos tener una referencia. Esto es Guayaquil, 68, casi 69 decibeles de ruido de fondo en el centro de Guayaquil. Sin embargo, en la sierra ecuatoriana, a 4.000 metros de altura, 39 decibeles, cuando no está pasando nada. Luego esto es Plaza de Gaña, que es Irarrázaval con Américo Vespucio, 70 decibeles, que es principalmente ruido de tráfico de las micros. Ahí hay un paradero grande ahí. Y este es el 36,8, el balcón de mi departamento durante la pandemia. 30 decibeles de diferencia. Por lo tanto, podemos ser conscientes cómo el horizonte acústico se expande y se retrotrae de acuerdo a este ruido de fondo. A 70 decibeles no somos conscientes ni siquiera de nuestros propios sonidos. El horizonte acústico ni siquiera alcanza para escuchar nuestros pasos o el roce de la ropa.
Bueno, en consecuencia de como consecuencia de este horizonte al interior, ocurre lo que Barry Truax señala como comunicación acústica. Y esta comunicación acústica, entonces, da cuenta de un espacio que he encontrado, tiene dos definiciones, uno arena acústica o comunidad acústica, pero refieren relativamente a lo mismo. La arena acústica vendría a ser aquí esta región específica donde existe un auditor colectivo que comparte la habilidad de escuchar un evento en común. Y la comunidad acústica, según Barry Truax, equivale al paisaje sonoro en el cual la información acústica juega un rol generalizado, omnipresente. Ambos conceptos son similares y lo que quiero resaltar es la posibilidad de encontrar espacios que se pueden considerar que tienen una unidad acústica en común. Tengo una Entonces, duda en sí, relación al auditor colectivo. ¿A qué se refiere ese concepto? La diapo anterior. el auditor colectivo viene a ser el auditor colectivo es como la comunidad de escuchantes, por decirlo. Ah, ya. Este grupo de habitantes que comparten este saber interpretar esta unidad acústica común. Entonces, la destreza social o socializada al interior de una arena acústica o comunidad acústica es lo que referimos como las competencias y habilidades de escucha. ¿Ya? Y aquí uno podría ser súper urbanita, decir, bueno, pero el pito de las 12 suena, yo sé que son las 12 y no significa tanto. Pero como el mismo Norberto hablaba, los diferentes campanazos daban diferentes señales, pero es más todavía. En el 2001 me tocó hacer un registro en una comunidad mapuche en Isla Guapi, y durante el trabajo de terreno hubo siembra de papa nueva, como en agosto. Entonces, como era un buen clima y había y yo estaba ahí, yo me puse a sembrar también con ellos, y, tenía, bueno, esta misión paralela de sembrar, pero también de grabar. Entonces siempre andaba con mi micrófono. Y como era agosto, había viento travesía y como que el tiempo cambiaba. Y yo veía los tiuques volando, jugando con este viento travesía. Yo interpreté así, pero jugando con el viento travesía. Y los tiuques son muy particulares, a mí me gustan. O sea, el hecho de grabar esta risa sarcástica del tiuque es como una cosa. Entonces, lo grabé y lo integré al disco, que se llama La oralidad del canto mapuche. Cuando llevé el borrador del disco a conversarlo con los cantores que habían participado de los registros de canto, en una sesión de escucha de este borrador, para que me dijeran observaciones, si estaban tranquilos con el registro, habían muchas observaciones muy interesantes, pero en un momento, cuando sonaron esos tiuques, un niño de 10 años que no había estado en esa siembra, dijo, ahí van a tener buena cosecha. Entonces, yo la verdad que no sentí que había una conexión, entonces pregunté al cantor por qué su hijo decía eso, y me decía, mira, lo que pasa es que cuando hace el surco, cuando hace la melga, abre la tierra y sale la lombriz. Y si hay mucha lombriz, está buena la tierra. Y si hay mucha lombriz, el tiuque va a comerse la lombriz. Entonces, al haber tanto tiuque, es señal de que hay mucha lombriz. Y si hay mucha lombriz, entonces va a tener buena cosecha. Entonces, esa vuelta larga tiene que ver con esta destreza socializada al interior de una comunidad acústica. Ahora, hace poco, don Pascual Alba, en Pirolcura, me dice, sí, lo que pasa es que cuando canta el fío macho, el fío, el pájaro, el fío macho, ya no se puede comer erizo.
Entonces, ese tipo de señales, ese tipo de temporalidades son las que identifico yo como estos saberes de una comunidad de escuchantes. Ahora voy a seguir con los datos duros. A propósito de los proyectos estructurantes, voy a contarle esta imagen. Es del estudio acústico licitado por el Ministerio de Medio Ambiente y tiene que ver con el mapa de ruido de los tramos concesionados de la Ruta 5, norte y sur. De los tramos concesionados, porque los mapas de ruido se hacen modelando flujo vehicular. Entonces el dato de flujo vehicular está en las concesiones. Entonces este estudio concluyó con los vehículos, con este flujo vehicular proyectado para el año 2022, proyectó que existen 283 establecimientos educacionales y 133 establecimientos de salud quedan dentro de la franja de mayor impacto de ruido. Por supuesto, sobre la norma. Entonces, cuando se habla de esta práctica de prescindir de la experiencia de escucha, no quiero decir que las personas dejen de escuchar o estén priorizando o no estén priorizando otras cosas que consideren más urgentes, pero sí que en esta negociación no solo se instaura un régimen acústico que transforma cualquier comunidad acústica previa, sino además legitima un régimen donde opera una especie de desplazamiento aural, como un desplazamiento simbólico, ¿no? Una desposesión simbólica. Y donde se modulan y se transforman todas las competencias y habilidades de escucha posible. Este es un gráfico de la Plaza de Armas en Santiago de Chile, donde lo que quiero rescatar es que, como si ustedes ven, es de 0 horas hasta las 0 horas, ¿no? Son 24 horas, pero los niveles son extremadamente parejos, no existe diferencia entre el día y la noche, alcanza todo el tiempo los 70 decibeles. Esto, y aquí me van a tener que creer, pero esto es del 15 de diciembre, y yo tomé los gráficos esto viene a ser el solsticio, ¿no? Solsticio de verano. Yo tomé el de invierno también, y tomé los equinoccios también, pero con una forma referencial, nada mágico, sino que solo para tomar las temporadas, y siempre es así. 70 decibeles parejos día y noche. Entonces, les puedo mostrar qué es lo que suena, por ejemplo, aquí. No sé si escuchan, esas son máquinas recogiendo basura. Esto ya es durante la tarde. Y esto ya en horario después de la oficina. Quizás los registros no son tan explícitos, pero porque son tomados por el mismo sistema de monitoreo, ¿no? No tiene una gran calidad quizá, pero da cuenta de este enjambre. Y necesito moverme aquí, pero un segundo. Y o sea, da cuenta del enjambre y da cuenta de este régimen acústico, ¿no? Que se quiebra en este momento, que tiene que ver con el toque de queda. Esto es un registro del 22 de octubre del 2019. Entonces, les voy a mostrar lo que suena a las 4 de la mañana en Plaza de Armas.
lo que pasa cuando se rompe el régimen. Bien, aquí hay un par de ejercicios más. Esto se escapa un poco de mi línea de trabajo. Eh, Creo que es interesante. Esto ya está más cercano a trabajo de Sonami, de algunos músicos acá en Santiago. Pero me gustaría, a propósito de esto, me gustaría mostrarle un par de registros. El primer registro corresponde a un audio grabado en la 18, en la 18 comisaría de Ñuñoa. El Estado asesino, el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Asesino! El violador eres tú. Y este es un registro grabado un par de años antes, en el cambio de guardia del Orfeón de Carabineros en el Palacio de la Moneda. Bien, ahí está un poco el pésame mucho. O sea, son dos regímenes aurales completamente distintos. Ahí hay como una especie de, no sé, ausencia de tino, no sé qué es lo que será, pero eso es lo que estaba sucediendo y lo que de alguna manera reventó, en buena hora reventó, y se manifiesta como estallido social. Tengo yo en la pantalla, ¿sí? ¿Ven la barricada sonora? Entonces, de alguna manera la barricada sonora tiene como impulso el ruido, ¿no? El ruido, somos el ruido, queremos ruidar. Pero los sociólogos, hay un sociólogo, hay varios sociólogos que han trabajado en viviendas sociales y hablan sobre el ruido y cómo la gente se queja del ruido del vecino, señalando de que como que el vecino solamente hace ruido y uno nunca hace ruido. El entrevistado no es culpable, él nunca hace ruido, es el otro el ruidoso, siempre. Entonces, ahí esto de la barricada sonora y el ruido, el acto del ruido, este ruido como un azote desprevenido para acabar con la angustia del capital, tiene que ver con un lenguaje. Y ahí es donde se me hace un poco, es un poco más complejo el tema de cómo tú te apropias del ruido como concepto, siendo que existen otros ruidos
más ruidosos, como por ejemplo el resultado del voto obligatorio. Este resultado, el rechazo a la nueva constitución, donde efectivamente hay un gran porcentaje de votantes que, como lo defino como ruido, como lo ingobernable, como lo impreciso, como lo incierto, como el error, estadísticamente eso refiere al ruido. Entonces, esas señales de ruido me parecen más ruidosas que el acto mismo de golpear una cacerola, que bueno, que funcione, que hay que hacerlo, pero daría ese salto. Me gusta más eh, la complejidad de la definición de ruido cuando no es sonora. En la imagen, en la composición de la imagen igual se habla del ruido. Sí, me imagino. El ruido existe desde mucho antes de la contaminación acústica. Bueno, yo vuelvo a esta imagen porque esta imagen es como para contarle, no sé si ustedes conocían a Murray Schafer o el concepto de paisaje sonoro, pero esta imagen, este dibujo del escuchador, es de un libro muy anterior, muy de los primeros libros de Schafer, que se llama El libro del ruido. Y es un poco para contarles que él al principio él no estaba en el acto poético del paisaje sonoro, él estaba en contra del ruido. Él era un viejo británico, canadiense, o con toda la línea británica, que no quería, salgan de mi silencio, así como el meme de Gasco, salgan de mi silencio, salgan de mi paisaje sonoro. Eh, entonces hacía todo tipo de aventuras, ¿cachai? Como para dejar evidencia de que el mundo estaba cambiando y que existía esto que era la polución. Eh, este es un reporte que inventa él de todas las quejas o ordenanzas las ordenanzas y de los partes que encontró él en diferentes comunidades o sea, de ciudades, de pueblos de Canadá, donde, por ejemplo, pone aquí los límites en las comunidades que lo tuvieran, digo, especificado, los límites en los que era necesario dormir o era necesario mantener un silencio reglamentariamente. Esto no le funcionó mucho, él reconoció que no le funcionó nada y que más bien el trabajo de paisaje sonoro, al mostrar como con cierta, con esta misma pasión que comentaba yo en un comienzo, esto de la escenografía acústica, donde uno empieza a buscar estas señales que pueden llegar a tener tal o cual musicalidad, y de pronto cambiar el switch y contar, bueno, esto se va a perder o esto ya no lo vamos a tener más porque viene la polución acústica y se nos va a ir. Entonces eso sí le significó a él esta cantidad de gente que adhirió a su discurso y se generaban este tipo de actividades más activistas. Pero siento yo que este activismo siempre llegó a un orden, ¿no? Él siempre era como, este es un dibujo que él puso en la primera página de su libro, que es como el manifiesto del paisaje sonoro, que es un texto que se llama La afinación del mundo, que ya lo publica a finales de los 70, donde él termina incluso o sea, él como que termina con estas nociones del diseño, él termina con la idea de que debía existir una persona encargada del diseño del paisaje sonoro, pero como en base a cierto orden y a cierta belleza, que es bastante tradicional.
Y bueno, se apoya en este dibujo, que es un dibujo que aparece en un texto que se llama La historia metafísica, física y técnica del cosmos, mayor y menor, publicado en el siglo XVI por el inglés Robert Fluke, donde propone este orden superior, ¿no? Que parece prevalecer en la relación armónica entre la matemática, la astronomía y la música. Él, de alguna manera, se ve como un heredero, ¿no? de esto. Y, y pololea, me cambié, y pololea con muy fácil, ¿no? Con el patrimonio. Ya en 1974 se publica un texto que no es de su autoría, sino es una entrevista que le hacen a todo el grupo del Paisaje Sonoro, donde participa Murray Schaffer, Hildegard Westerkamp, Barry Truax, eh, y dan cuenta de sus proyectos, del Paisaje Sonoro de Vancouver, del Paisaje Sonoro de Canadá, de los recorridos sonoros, y Murray Schaffer, encargado de teorizar como líder del grupo, el frontman, tenía que teorizar. Pero lo que quiero decir es que claro, él de alguna manera se introduce sin problemas en el ámbito del patrimonio sonoro, como si fuera una extensión del paisaje sonoro, es como un paisaje sonoro que ya es digno de conservar, y eso me parece peligroso. Bueno, yendo a la autocrítica, mi propio trabajo partió con un disco que se llamó Patrimonio Sonoro de la Provincia de Valdivia, en el 99, y ahí hay que observar qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron que se podrían mejorar. En ese sentido, el concierto de campanas que realizamos en el 2010, en plena celebración del Bicentenario, cumplió al menos con el hito de cuestionar este régimen republicano y poner el contraste entre estas campanas que eran tan históricas, que incluso estrenaban Badajoz recién fundido, pero que don Aurelio, acá, venido de la isla al lado, una isla que operó como reducción de chonos, tocó las campanas con piedras que él mismo seleccionó para el concierto. Esta es una imagen de las piedras tal como están dispuestas en el campanario de al lado. La capilla de al lado es una capilla tan pobre que no tiene ni cruz, y ahí se ve don Aurelio en disposición del toque de campanas en el interior del campanario. Entonces creo que sí que se disputó, a lo mejor no con la vehemencia de la barricada sonora, pero si no se disputó, al menos nos infiltramos en un territorio sonoro republicano, a vista y paciencia de la autoridad y del público en general, que vio esto como algo exótico quizás. Otra experiencia que ya es en Guayaquil tiene que ver con este edificio del diario El Telégrafo, un edificio que fue construido en el 1925, y que el gobierno de Rafael Correa pasó a la Universidad de las Artes. Me tocó visitarlo en el 2018 junto a Paula González, y durante las obras de acondicionamiento del edificio nos encontramos con este reloj y este juego de campanas. 4 campanas y este es el reloj. Bueno, el sistema mecánico propio del reloj, pero aquí me gustaría que vieran el tambor, que en una imagen un poco más aquí, este tambor tiene en su superficie una secuencia de púas, ¿no? Que activan estas palancas, que son las que, este del tambor, las púas, las palancas están acá, y estos son los alambres. En el fondo el tambor gira y mueve estos alambres, y cada uno de estos alambres va a dar a un martillo
que golpea sobre una campana en particular. Es decir, es como tener teclas asociadas a un tono, a una campana, pero que corresponde a un tono fijo. Entonces, la gracia, o sea, lo bonito que sucedió en esa oportunidad es que sin activar el reloj, solo tocando a pulso las campanas, grabamos las campanas, y las ordené de acuerdo a la figura del tambor. El tambor tenía las puntas, entonces yo podía saber que ya, si el tambor giraba de una manera, entonces yo sabía cuáles en la secuencia de notas que iba sonando, y resultó ser que era el Westminster Chime, que es el tono de la campana del Big Ben. A ver qué va a pasar. Creo que viene un anuncio. Anuncios, publicidad. En Suricatas. ¿Sí? ¿Qué? Con YouTube Premium no hay anuncios. BBC, esa es la BBC. Pero no sé si están viendo el video de YouTube o están viendo la partitura. La No, partitura. estamos viendo el video así. La partitura. Ya, entonces van a ver que que el registro parte aquí, en el segundo compás. Voy de nuevo. BBC News at midnight. This is Alan Smith. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la BBC tenía sus radios asociadas, ¿no? En 1925, la radio, para poder conectar a sus radios asociadas, tenían que tener una señal al toque de gong. Entonces la BBC, en su idea de modernidad y en su idea de puntualidad y en su idea de que los ingleses la llevaban, se daban el lujo de poner un micrófono en el Big Ben y a tiempo real hacían el toque de gong. A tiempo real se hacía esta conexión horaria con la noticia. Por lo tanto, esta noción de modernidad la toma el edificio del telégrafo y la adhiere, o sea, el diario El Telégrafo adhiere a esta idea de modernidad transmitida por la BBC en un edificio que, además, en Guayaquil, por muchos años era el más alto de la ciudad. ¿Ya? Entonces tiene todo este sentido político, este campanario que se instala y que descubrimos está en uso. Ahora, así como el dato técnico, a mí, aparte de la crítica, ¿no? Porque una crítica es súper colonialista, el toque es totalmente colonialista, entonces uno podría ahí hablar de cómo intentamos desarmar este toque, ¿no? Cuando ya se renovó y ya se activó nuevamente el reloj y se limpiaron las campanas, etc., con profesores de la Universidad de las Artes intentamos desarmar este toque y que tuviera un nuevo significado para la ciudad. Pero ya que estamos, ya que somos músicos, aquí hay el tema del tambor es súper interesante. ¿Por qué partió, por qué el toque parte en el segundo compás? Y es porque tiene 5 fases el tambor. Y lo que la reina, que no estaba hablando de la reina Isabel, estaba hablando de la reina Victoria, lo que la reina Victoria intentaba transmitir con el Big Ben era una señal de trabajen.
a la Cámara de los Lores. Ella no estaba interesada en que ellos discutieran, dialogaran, sino que trabajaran. Entonces, cada 15 minutos suena esta señal. Entonces, en la primera suena un compás. A los 15 minutos suena un compás. A la media hora suenan 2 compases. Al 3/4 suenan 3 compases. Y a la hora suenan 4 compases. Entonces, ¿cómo se hace eso con un solo tambor? Y bueno, ahí está. Es como cómo se van enlazando esto, cómo va, en el fondo está 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 engranajes del tambor y aquí vuelve de nuevo. Entonces, este es el primer compás del tambor. Entonces, cuando ya viene la hora, parte desde el segundo. No sé, esto es un lujito que me estoy tratando de dar, pero no sé si se entendió. Lo que es interesante igual es el hecho de que el director del telégrafo no solo está adhiriendo al tema de la modernidad, a lo mejor para él era un tema así como una chichería, así como esto del campanario. Creo que el campanario fue como lo último que se diseñó, que se agregó. Pero él adhiere a esta idea de la modernidad, pero esta misma señal tiene otros regímenes, hereda otros regímenes. Y esta señal, el Westminster Chime, tiene que ver con la parte 3 del Mesías de Händel. Voy a ponerle play. No se escucha. Ahora sí que no sé por qué. Ah. Bueno, ese es como el fragmento que seleccioné para mostrarles y que da cuenta más o menos de cómo efectivamente está inspirado en este que debe haber sido un tema taquillero de la época. Y acá les puedo mostrar un registro de editando, no tocando, no cómo funciona hoy el telégrafo, sino que cómo predijimos que iba a sonar. Está en silencio, Luis. Sí, Ahí sí. estoy tratando de... Bien, pues con esos 3 toques termino mi presentación. Voy a dejar de compartir.
Vamos. Cuéntenme. Oye, hagamos ruido. Buenísimo. Oye, Luis, maravilloso, de verdad. Estamos fascinados. Estábamos fascinados. Acá comentábamos con Esperanza como los campos de pensamiento que se abren, digamos, a partir de tu presentación. De verdad, quedamos muy fascinados y entusiasmados. Y claro, también esto de la experiencia de escucha se gatilla eh, a mil, digamos, ¿no? Bueno, no sé, comentemos, queda abierta la palabra. Sí, nosotros estamos, bueno, esto de los paisajes sonoros, en verdad, conectando un poco con lo que hemos visto en el ramo, también trabajando estas áreas más de las metafísicas, cómo se transfiere esto a través del lenguaje, cómo también tenemos mucho más entrenada la visión más que la audición en términos generales en nuestras culturas, y por eso las vulneramos con todas estas traducciones métricas, estadísticas que nos mostraste, ¿verdad? La visualizamos a través de estos gráficos, nos impacta mucho más cuando están traducidos al lenguaje de los números, ¿viste? Que no somos tan conscientes de también las posibilidades de nuestro cuerpo, pero también de esta justicia ambiental que se traduce en la sonoridad. Nada, yo me quedo súper pegada, ya se me ocurren miles de cosas, de cómo también estas etnografías sonoras que nos mostraste generan una comprensión del paisaje cultural de una manera mucho más determinante. Y bueno, y también con todos los autores que ya te vamos a pedir que nos compartas una lista bibliográfica para compartir aquí con los estudiantes, pero también para seguir creando esas traducciones, ¿no? Porque al final son traducciones que comunican de un lado a otro, y todos los conceptos que nos entregas también nos ayudan a entender cómo o dónde poner atenciones según lo que cada quien vaya a buscar en el territorio. Así que, nada, yo espero que también los comentarios de los estudiantes o de quienes están aquí conectados, y nada, yo creo que nos hace muy bien estas comunicaciones. Sí, comunicarse hace bien. Ujú. Lo que tú dices, claro, el impacto visual ha sido gracioso para mí, como acústico, como sonoro, en arquitectura o en la FAU. Hay una teorización profunda a la fenomenología. Entonces es como, chuta, cómo expresarse y cómo no coartar las percepciones de todos los compañeros, los profesores, pero sin embargo pones un gráfico y está todo bien. Claro, todo todos explicado. lo entienden, ¿viste? Sí. Que estamos muy Como entrenados solo a lo visual, ¿no? Está súper integrado y sin embargo Bueno, sonoro está bien, pero hay que requiere otras abrirlo. cosas. Exacto, hay que abrirse a otros lenguajes también. Ahí A ver, de ruidar, no lo había escuchado nunca. No sé si es un verbo. Estamos inventando verbos, estamos inventando palabras. Sí, porque igual, bueno, como esta idea del ruido también varía entre una persona y otra, entre una comunidad y otra, sí. Pero llevo al campo de la música, que para algunas personas, algunas músicas parecen solo ruido, y para otras es una composición legítima. ¿Cómo varía incluso esta percepción de una misma obra? La verdad es que me pareció bastante interesante, y quería consultarte sobre este trabajo que se está haciendo en Valparaíso. ¿Qué es lo que es una organización? ¿Tsunami? ¿Es un grupo, una banda? No, es una organización que tiene revista, tiene un festival. Fernando Godoy es el líder ahí.
y es un eléctrico, es un ingeniero eléctrico, que devino a músico, y, y, bueno, no sé, tiene, como tiene esta habilidad eléctrica, él inventó una radio, entonces ya tiene una radio, entonces conecta todas estas manifestaciones que que están apareciendo en Bolivia, Ecuador, entonces las conecta a través de la radio y tienen estas emisiones que son mucho más abiertas que el tradicional 40 principales. Pues él puede poner toda una mañana un micrófono abierto en el mar y sería, y es maravilloso. O también ciertas noches han hecho transmisiones con ceremonias en equinoccio, en Bolivia, por ejemplo, hicieron alguna transmisión de algunas ceremonias que involucra también veladas largas, de toda la noche, no necesariamente con un interlocutor como mediando al auditor, sino que abierto. Y eso encuentro que es maravilloso. La utilización de estos medios electroacústicos para salirse del formato tradicional de masas, de la domesticación. Luis, y a propósito de este salgan de mi paisaje sonoro, quería quería consultarte, ¿cuál es el borde de mi paisaje sonoro? Yo sé que eso como puede ser perceptivo, pero en términos como legales, ¿hasta dónde yo estoy emitiendo, comillas, ruido que afecta al paisaje? Eso yo quería dejárselos de tarea para la casa. Ah, Quería que, no el borde, no el borde, sino que fueran a investigar a qué nivel de ruido tienen derecho ustedes. No como propiedad, sino que quién les interviene con ruido a ustedes, hasta cuándo ustedes tienen derecho cuál es el nivel de ruido que les toca a ustedes por donde viven, en el lugar donde viven. Que va a depender del plan regulador y va a depender de una homologación al decreto de ruido. Entonces, eso es conveniente que lo sepan, es conveniente que se enteren de un derecho que tienen, pero luego, respecto de tu propiedad, así como tu propiedad, los límites de ruido están dados por los límites físicos de tu propiedad, o sea, por la norma dentro de tu predio, donde tú estés, digamos, tu departamento, tu casa, tu patio, tiene un límite máximo que eso podríamos llamar como tu propiedad acústica. Pero la acústica es el nivel de presión sonora, digamos, no responde a paredes o a límites físicos, entonces es difícil de hablar en términos de una propiedad individual ajena a lo colectivo. Y por lo tanto me parece relevante insistir en esto de la comunidad acústica, que viene a ser como los barrios, o que podría ser un sector, una villa, un pueblo, un Pilolcura, un Isla Guapi, donde se le instala una carretera de la costa, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces la comunidad debiera entender que, claro, que dentro de toda esta juguera que significa negociar la conectividad, el tránsito, acceso a escuela, a salud, a comercializar sus productos, etc., también significa hay un tema acústico que debieran de plantearse y, no sé si compensarse, pero al menos enterarse de qué es lo que eso va a suceder, de que el fío ya no va a estar. ¿Cachai? El fío y el erizo, olvídate del fío con el erizo, ya no va a haber esa posibilidad de escuchar al fío. Entonces, claro, en ese sentido yo me siento y me declaro conservacionista y súper retrógrado y que podría eventualmente perder profundidad en el análisis. Pero siento que es un derecho de las personas el planteárselo
y saber si quieren o no, porque cuando se construyen estas obras, el ruido no pasa nada, si no va a pasar nada, si eso no pasa nada. Entonces es necesario enterarse, como te digo, el entender, por ejemplo, el ejercicio de saber cuántos decibeles es los que tú, a los que tú tienes, a qué silencio tienes derecho tú como ciudadano. Sí, sí, dale, Manu. Estoy monopolizando la palabra. Perdón. Termina de seguir, Tilman. Sí, no, lo que pasa es que me surgía esto de como este acceso a los dispositivos que, por ejemplo, de ruido tenemos ahora, que no sé, hace 50 años no habían. Y vaya en la micro y el tipo al lado es un dispositivo que es propio, personal de él. Pero ¿por qué yo tengo que escucharlo? ¿Te fijáis? Como eso. Y lo otro, que estamos súper cerca de un concierto que se va a hacer como masivo, que es el REC, acá en el sur. Y es un concierto que igual, yo no sé hasta qué punto debiera sonar en volúmenes, ¿cachai? Siendo abierto y público para todo el mundo y para todas las edades, ¿cachai? Como que esas son mis dudas igual en términos como legal, no sé si legales, pero como de normativas. Yo Eso. creo que son legales, sí. No me acuerdo cuándo habrá sido la primera vez, pero vino Metallica a tocar a Santiago y sonó así hasta Providencia, era una cosa increíble. Y yo estaba en Providencia y lo escuché clarísimo. O sea, no era el bu, 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 sino que el punteo clarísimo de la guitarra era una cosa alucinante. Yo salí a la calle a escuchar un rato. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con el que está al lado? ¿Qué pasa con esa persona? También está, bueno, hay historias de todo. Por ejemplo, José Luis Carles, el español este que yo les decía, que fue de los primeros papers que yo leí, yo lo conocí, nos hicimos amigos. Y él me comentaba que en una oportunidad él se cambió de departamento y se fue a un edificio antiguo, de estos típicos en Madrid, así como antiguo, bien en mal estado, con todos los aire acondicionados, así como puestos en estas cajas, como especie de patio interior. Entonces, uno de esos aire acondicionados le llegaba a él directo y le resultaba súper molesto. Entonces fue donde la persona y él entendía que el aire acondicionado estaba en mal estado, entonces podía él reclamar que, pucha, que lo cambiara, que hiciera mantenimiento, y el tipo no le pescó, dijo, no pasa nada, le da lo mismo tu opinión, tu vida, todo, entonces no voy a hacer nada. Y entonces, chuta, Carles, que es músico y de haber estado aterrado con su imposibilidad de ensayar, fue vecino por vecino avisando, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué este tiene el aire acondicionado así en tal condiciones? ¿Por qué no hacemos una cosa comunitaria para que él lo resuelva? Presionarlo para que lo resuelva. Y lo que logró fue que una vez en un ascensor, abre el ascensor y entra, y los vecinos le decían, por tu culpa, le decían a Carles, por tu culpa, ya no puedo dormir. Antes me daba lo mismo, nunca había escuchado el aire acondicionado, pero ahora que me avisaste que existe, ya no puedo dormir. Entonces, claro, el tema de las percepciones y de lo colectivo, ¿no? También está esta situación. Hubo un juicio hace poco, creo, en España, sobre una pianista de concierto profesional, super top, que fue demandada por la vecina porque ensayaba en su departamento. Y ganó la demanda la vecina. Entonces, para la opinión pública era súper cuestionable de que cómo iban a demandar a la pianista súper importante que era un privilegio estar al lado de ella mientras ensayaba. Entonces, claro, esas nociones son tan como, no sé, yo las veo fácilmente como tocadas, pero para ahora otra persona puede ser que en realidad sea un privilegio estar alrededor de ese tipo de fenómenos. Pero claro, tiene que ver con una solidaridad colectiva, ¿no? De que nos estamos tratando de respetar. Y es colectivo, entonces es un ejercicio que sale de la individualidad, sale de nuestro territorio, cuerpo, casa, y cubre otros lugares
y tenemos, de alguna manera, que hacernos responsables, creo yo, de ese colectivo, ¿no? De participar de eso, de esas negociaciones, porque si no nos pasa la autopista por encima. Yo quería un par de comentarios, iba a partir por otra cosa, pero quería comentar simplemente lo último que estaban hablando. ¿Se escucha o no? Sí. Que me acabo de acordar de que recién estaban comentando de que mi papá, cuando íbamos a la playa, a Viña del Mar, eh, hace años ya, ponían música donde estaban los surfeando, como que estas competencias, y como este ambiente medio festivo, medio playero, y mi papá decía, pero yo no quiero esta música, o sea, no quiero que esté sonando esto, yo antes venía a la playa y yo quiero estar tranquilo, mirando el mar, escuchando las olas, y qué sé yo. Y a lo mejor la gran mayoría de la gente estaba metida en la ola de los surfers y como de ese ambiente más festivo, pero claro, pues igual uno está de alguna forma transgrediendo como esos otros objetivos que la gente busca en ese mismo espacio. Ese era un comentario muy, muy aparte, ¿no? Pero quería decir respecto a lo que somos más visuales que auditivos, que yo creo que igual eso responde un poco más a la naturaleza misma del sentido, o sea, eso es el horizonte, por ejemplo, si yo veo algo, yo puedo de alguna forma dirigir ese sentido hacia ese objetivo. No se va a estar filtrando algo que está atrás mío, sino que yo estoy mirando directamente. En cambio, en cuanto a los sonidos, es diferente, porque yo puedo estar escuchando a la persona que está al lado mío y inevitablemente, por más que quiera, voy a seguir escuchando la micro que está pasando a 3 cuadras allá. Entonces, posiblemente nos es más difícil de alguna forma ser más receptivo a nivel auditivo que a nivel visual, que uno es capaz de concentrar, digamos, la mirada en un punto específico y concentrarse, digamos, en eso. Lo otro que quería preguntar es si es que... Hay un ejemplo muy chiquito igual, que cuando yo llegué a vivir aquí a Carrera, o sea, pasan las micros todo el día, y me encantó el departamento iluminado y todo, pero el ruido era terrible. Y ahora ya ni siquiera lo siento, y cuando viene gente y amigos para acá, me dicen, oye, pero qué ruido, y yo así como, ¿a dónde? Como que ya mi cerebro como que lo apagó completamente. Ya, pero quería hacer una pregunta de si existe algún tipo de estudio respecto al bienestar o felicidad, digamos, de una comunidad o de las personas, de acuerdo al nivel de decibeles que escucha durante el día. Porque obviamente durante la noche, si es que hay ruido, obviamente que eso va a afectar directamente, pero me refiero como una persona que vive en el campo, por ejemplo, que hay 30, 35 decibeles, versus una persona que vive en la ciudad. ¿Afectan los decibeles? Me imagino que es difícil definirlo como una correlación directa de decibel, felicidad, pero ¿existirá algún estudio que hable un poco de esto? Yo diría buen vivir en vez de felicidad. Claro. Pero ese es mi proyecto de doctorado, así que ahí te aviso cómo me va. Ya, bueno, súper. No, es que, mira, de lo que tú comentaste, me parece que es súper pertinente que te comente que, claro, en general, a mí también me pasa que si voy a la playa Pilolcura, allá donde no hay nadie, y de pronto se instala un kiosco de Coca-Cola con la rock and pop entre medio, me parece como que estoy perdiendo la mitad de la experiencia. Pero, sabes que Chile aparentemente tiene una idiosincrasia silenciosa. Entonces, aquí no llegó Diana Duarte, pero Diana está haciendo un trabajo con los inmigrantes, colombianos particularmente, que tienen una cultura de volumen elevado. Entonces van a la playa y hay una efervescencia, hay una sonoridad en la que la vida hay que vivir. Algo, no estoy reduciendo totalmente el discurso de la Diana, pero que contrasta con esta, no sé si timidez, pero esta predisposición chilena hacia el silencio, hacia el retraimiento. Entonces, te podría asegurar de que no en todas las playas sucede lo que tú estás diciendo.
sino que hay lugares donde se exacerban los sonidos. Y luego respecto de, comentaste lo del buen vivir, ¿no? De cómo se asocia, si es acaso posible asociar, y en ese sentido también queda amarrado a esa respuesta. ¿Cómo ves que el buen vivir tiene que ver con los decibeles? Creo que el acústico medioambientalista, ecologista, sonoro que me habita te diría que el silencio es lo mejor. Pero después vendría el sociólogo y diría, no, porque es más complejo que eso. ¿Sabes? Y tiene toda la razón. Entonces, incluso estas cosas, incluso te diría más, que el FIO, que cuando canta esta entidad sónica, que es el FIO que te avisa que ya no se puede comer erizo, una vez que ya aparece el ruido de la micro, esa entidad se modula y se transforma en otra. No desaparece, no creo que se desaparezca, no creo que se pierda la cultura sonora del territorio, sino que se transforma. Entonces, de esas transformaciones creo que en las que hay que estar conscientes, más que de buscar esos estados como esencialistas del bien y el mal, la felicidad o el bien vivir, sino más bien cómo se manifiestan estas Pero, por ejemplo, expresiones. ¿habrá algún estudio que conozcas que diga, por ejemplo, a 50 decibeles en los niveles de estrés en el cuerpo o tal neurotransmisor de alguna forma está un poco más elevado, lo que significa que, como algo así como medio Sí, pues, biológico? pero es súper complejo, o sea, porque no tiene que ver solamente con lo sonoro, tiene que ver con el entramado de percepciones de tu experiencia sensible en general, en el completo cuerpo. Entonces, el mismo Murray Schafer hizo un ejercicio, no tengo el texto acá, pero hizo un ejercicio como buscando esa relación que tú comentas. Dice ya, ¿cómo veo, cómo conecto este estrés con los decibeles, ¿no? Con el paisaje? ¿Cómo conecto el hecho de un paisaje sonoro con el estrés o con este agotamiento de la vida moderna? Y, y se dio cuenta que en la metrópolis había demasiado, en una ciudad grande, habían demasiados factores, demasiados elementos que podían llegar a influir en ese estado de estrés desde y que no era solo a partir de los sonoros. Entonces, para poder encontrar esa conexión, se fue a pequeños pueblos de Europa, pueblos que tenían un nexo con una industria solamente. Entonces, eran pescadores, el pueblo pescador. Entonces, había una industria donde llegaban los peces y se trataban, había otra, y así, cinco pueblos donde él podía, en el fondo, según él, podía ver más transparentemente la relación que existía entre lo sonoro y la relación con este buen vivir. Y en el trabajo que hice en la isla de Pascua, que apareció al principio, yo me fui, además de la grabadora, me fui con un sonómetro. Y en la casa donde yo me quedé, en el patio, este patio tenía estaba al frente del lugar donde el avión, cuando el avión aterriza, se va como a estacionar a un punto, se da la vuelta y ahí le hacen una especie de mantenimiento, como un término de viaje. Y eso lo hacían delante de mi casa. Entonces yo medí 95 decibeles en mi casa, o sea, en la casa donde estaba alojado. Pero no había nadie que se quejara al respecto. Al contrario, el avión era el turismo, el dinero, las encomiendas, las visitas, los familiares. Entonces, ese entramado que está buscando es más complejo. Esa conexión que está buscando es más compleja y no necesariamente mientras más decibeles, peor, sino que pues, se puede dar el caso, como en esto de la isla de Pascua, que imagínate que después, no es que estuvieran los 95 decibeles todo el día, pero después hicieron una segunda pista. Entonces, aparece una otra fuente sonora. Pero ahí significa felicidad. Esto que tú dices como felicidad, porque es mejor recurso. Andrés.
Muchas gracias. Sí, Luis, yo solo quería hacer dos comentarios. Más acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. No, nada más que como poner un poquito en contexto la idea del buen vivir, que claro, es un concepto que es más amplio y que de alguna manera sí se enlaza con esta perspectiva de colonial que tú estás planteando y que en definitiva es un concepto político, ¿no? Que viene justamente de los países andinos, de Bolivia, Ecuador, digamos, ¿no? Entonces lo lanzo así como para que para que a quien le interese lo pueda profundizar. Eh, y no, y lo segundo, me parece súper sugerente esta idea que tú, porque has mencionado el cuerpo varias veces, ¿ya? Y claro, el cuerpo desde la experiencia de escucha, ¿verdad? Y por lo tanto aludiendo a una microescala o al territorio más próximo o al primer territorio que uno habita, que es el cuerpo, ¿no? Pero también a estos conceptos más que incluso vinculan a la planificación urbana, ¿verdad? Y aquí estoy hablando como arquitecto, que derechamente aluden a una macroescala y que se vinculan a la justicia ambiental. Entonces, bueno, en eso hay una cuestión que me parece súper sugerente, que es la multiescalaridad, ¿verdad? Que en el fondo es como un hilo que yo, muy fino, pero es un hilo conductor que yo veo o escucho, para ponerlo en los términos que tú estás planteando, pero que yo veo y que se vinculan con el habitar. Y eso me parece tremendamente potente, porque incluso uno podría hablar de las geografías del sonido, para ponerlo en términos más territoriales a propósito de esta multiescalaridad. Eh, Eso, como comentario, me surge, digamos, yo no he escuchado hablar de la geografía del sonido, en general se estudia desde la justicia ambiental, pero hay una cuestión que es mucho más sutil que tú estás planteando y que es tremendamente profunda. ¿Mm? Eso. Y cultural Y también, cultural, ¿no? por supuesto, claro. De entender las propias culturas para incluso ver esos decibeles, ¿no? Pero Como en de- ese juego multiescalar, o sea, yendo desde el territorio corporal o del cuerpo al espacio más amplio, a la ciudad o qué sé yo, digamos. Quizá a los estudiantes podría aclarar, porque, digamos, porque pasé por ahí, eh, la diferencia entre paisaje y territorio. Paisaje sonoro y territorio sonoro. ¿Por qué hablar de paisaje sonoro y territorio sonoro? Entonces, cuando yo partí como paisaje sonoro, partí por el concepto este que agarré de los papers, que me hacía sentido con la idea de escenografía acústica, cuando ya, imagínate, 20 años después la presento en el doctorado, y me empecé a dar cuenta que en realidad lo que yo más disfrutaba era estas como competencias de escucha, estas como ciertas personas podían tener o significar las señales de una manera tan distinta a la mía. Entonces, el paisaje que el arquitecto lo tiene como, o sea, para mí el paisaje sonoro aparece en los 70, sin embargo, el paisaje propiamente tal viene de una tradición pictórica antiquísima, europea, principalmente europea. Entonces, que tiene que tiene como por definición la contemplación. La contemplación. Y sin embargo, y aquí hay cosas que compartimos con el trabajo de Andrés, Andrés tiene una frase que me gusta mucho, que es que ciertas comunidades lo útil o que les resulta útil es lo bello. Entonces ya no es la contemplación lo que gatilla la belleza o la categoría de belleza, sino que es la práctica, lo útil. Entonces estas competencias de escucha resultan útiles y no me es práctico pensar en el paisaje sonoro como algo ajeno a mí que yo solamente admiro o contemplo. Me parece extremadamente cuico. como que no, nunca lo vi desde ese punto de vista y se me hacía injusto que me pusieran en esa categoría y me di cuenta que el territorio, a diferencia del paisaje y de esta idea de la contemplación, el territorio sí se hace cargo de esa experiencia de escucha y ese observar o esa contemplación se vuelve cuerpo.
cuando se vuelve cuerpo, es cuando se vuelve una habilidad o una competencia de escucha. Pero el paisaje nunca se vuelve cuerpo, porque el paisaje sigue estando al otro lado. Qué bonito. Y eso me parece que, por eso las disputas se producen en el territorio, porque son formas de apropiación, son formas de apersonarte, de cómo se proyecta tu persona en esta escalaridad que dice Andrés. Tu persona también es escalar, no solamente es esta carne, sino que está fuera también de la casa, etc. Entonces, ¿cómo resuena esa persona? Es una forma de territorialización, no de paisaje. Exacto. No es un paisajismo. Bueno, en honor al tiempo, podríamos estar miles de horas conversando, está demasiado entretenido e interesante todo y cómo podemos verlo desde las miles de perspectivas, desde los miles de conceptos y crear nuevos verbos, como dijo ahí Dilma. Nada, solo resta darte las gracias, Luis. Así como nos pediste tareas, quizás pedirte que nos envíes un par de autores para poder seguir indagando en esto, para quienes quieran profundizar un poquito más. Agradecer a todos los estudiantes conectados y a otros. Natalia ahí da las gracias por el chat. Y bueno, y dejarlos a todos súper invitados para la próxima charla que tendremos con Renato Vivaldi, quien es arquitecto que se ha dedicado a patrimonio, pero que también estuvo en los orígenes de la banda Congreso. Esto parece como, como el cierre de un programa televisivo, ¿no? O de radio. Seguimos hasta la próxima. No, pero en verdad darte las gracias, Luis, porque son temas súper complejos y bueno, hacer una presentación que deambuló por tantas esferas, por tantas áreas, para lograr entender. De verdad que lo valoramos un montón. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y de todas maneras Gracias seguimos a en ustedes. contacto. Gracias a Hay ustedes. que dejar de grabar. Hay que dejar de grabar.